Yo, Dr. Alistair Finch, jefe científico de la expedición de exploración abisal Tritón, me veo obligado a consignar estas líneas en lo que presumo será mi última comunicación, escrito con prisa y una creciente desesperación dentro de esta cápsula, flotando a ciegas en una región del océano cuyas coordenadas exactas son incognoscibles, pero que se halla sin duda a profundidades que superan todo mapa conocido. La expedición Tritón, culminación de años de esfuerzo científico y técnico, y el sumergible de investigación de vanguardia que llevaba su nombre, han perecido. Pero las circunstancias de nuestra perdición son tan ajenas a la ciencia conocida, tan impregnadas de una antigua y aterradora improbabilidad, que mi formación académica y mi temple racional, hasta ahora infranqueables, se hallan al borde del colapso. Nuestra misión era investigar una anomalía geológica detectada por satélite en una fosa abisal inexplorada, una depresión en el lecho marino a más de 8.000 metros de profundidad que presentaba lecturas sísmicas y magnéticas inexplicables. El Tritón, diseñado para soportar presiones titánicas y dotado de equipos de sondeo sin precedentes, era el vehículo perfecto para desentrañar este misterio científico. Nuestra tripulación de 7, seleccionada por su competencia y resistencia psicológica, incluía al capitán Eva Rostova, piloto principal, el Dr. Ben Carter, geólogo abisal, la doctora Lena Petrova, bióloga marina, el técnico jefe Sergei Volkov y 2 auxiliares. Yo, como arqueólogo y líder del proyecto, esperaba encontrar formaciones geológicas raras, o quizás vestigios de vida extremófila. Lo que encontramos fue otra cosa. El descenso inicial, el 29 de junio, transcurrió sin novedad, la presión aumentando inexorablemente a nuestro alrededor. Los sistemas del Tritón funcionaban a la perfección. Alcanzamos la meseta superior de la fosa el 1 de julio. Fue entonces, mientras preparábamos el equipo de perforación para tomar muestras, que el Dr. Carter notó una lectura anómala en el sonar de barrido lateral. No era una formación rocosa natural, parecía estructurada. Decidimos desviarnos ligeramente para investigar. A unos 300 metros de distancia de la anomalía, nuestros brazos robóticos recogieron una muestra del lecho marino. No era sedimento ni roca volcánica, era un fragmento de material oscuro y pesado, liso y frío al tacto, incluso a través de los guantes robóticos. Las luces del exterior revelaron que no era una roca cualquiera, sino un fragmento de algún tipo de artefacto. Tenía ángulos extraños, no rectos ni curvos de forma natural, y estaba grabado con símbolos que desafiaban toda catalogación arqueológica conocida. No se parecían a nada, eran como líneas que serpenteaban con una lógica que no pertenecía a este plano de existencia. Lo introdujimos en la esclusa de muestreo con gran excitación científica. Era el 3 de julio. Desde el momento en que el artefacto estuvo a bordo, la atmósfera en el Tritón cambió. Inicialmente eran cosas sutiles. El técnico Volkov se quejaba de ruidos extraños en los sistemas, zumbidos que nadie más oía. El Dr. Carter, normalmente imperturbable, se volvió inusualmente taciturno y pasaba horas mirando el fragmento con una fijación malsana. La doctora Petrova comenzó a sufrir pesadillas horribles de las que despertaba gritando, afirmando que veía cosas moviéndose en la oscuridad más allá de los ojos de buey. Yo, aunque escéptico, atribuí todo al estrés y la privación sensorial del entorno abisal. Ordené dosis adicionales de sedantes. El 5 de julio, el capitán Rostova reportó que el Tritón estaba siendo afectado por una corriente ascendente anómala dentro de la fosa, que nos empujaba hacia abajo con una fuerza inusual, desafiando los cálculos y los sistemas de propulsión. Intentamos contrarrestarla, pero los motores de maniobra respondían con lentitud, como si la propia masa de agua se resistiera a nuestro control. Era como si el abismo nos estuviera tragando. Los sistemas eléctricos principales empezaron a fallar de forma intermitente sin causa aparente. Volkov, cada vez más agitado, juraba que algo estaba interactuando con los circuitos. La situación empeoró rápidamente. La paranoia se apoderó de la tripulación restante. Los auxiliares se negaron a acercarse a la esclusa donde estaba el artefacto. Afirmaban que emitía un zumbido interior y que les producía náuseas. El Dr. Carter, en un acceso de pánico, intentó destruir el fragmento con una herramienta de perforación, pero el material resistió el impacto sin siquiera rasguñarse. Tuvimos que sedarlo y atarlo. La doctora Petrova hablaba incoherencias sobre ciudades bajo el mar y luces que llamaban. Mi propio escepticismo se veía desafiado, no por la evidencia de lo sobrenatural, una noción que rechazo de plano, sino por la pura imposibilidad de las fallas técnicas y la consistencia del delirio de la tripulación. El Tritón seguía hundiéndose, arrastrado por la corriente infernal. Las comunicaciones con la superficie se habían perdido días atrás. El 8 de julio, el Dr. Carter logró liberarse de sus ataduras durante un momento de supervisión descuidada. Antes de que pudiéramos detenerlo, abrió la esclusa de la cabina principal y se lanzó al exterior, a una profundidad donde la presión es suficiente para pulverizar cualquier organismo.
No escuchamos nada, no vimos nada, simplemente se fue. Su desesperación, su certeza de que algo lo llamaba desde fuera, fue escalofriante. Esto fue el punto de quiebre para la tripulación. El capitán Rostova, con el rostro lívido, exigió que desecháramos el artefacto. Yo me negué. Era una pieza única, un descubrimiento científico de valor incalculable. Además, mi razón me decía que arrojarlo no solucionaría las fallas mecánicas ni detendría la corriente. Atribuí la muerte de Carter a la locura inducida por el pánico abisal. Los días siguientes se fundieron en una pesadilla de oscuridad, aislamiento y el creciente horror de estar atrapados en un vehículo moribundo que se precipitaba hacia lo desconocido. Uno de los auxiliares murió de un paro cardíaco, el otro cayó en un mutismo total. Volkov y Petrova estaban completamente perdidos en sus alucinaciones, balbuceando sobre luces y música procedentes del exterior. El capitán Rostova y yo éramos los únicos que intentábamos mantener un semblante de control, aunque la fatiga y la tensión nos pasaban factura. Finalmente, el 15 de agosto, el descenso se detuvo. El Tritón se posó suavemente sobre una superficie plana. Habíamos alcanzado el fondo. La profundidad era astronómica, mucho mayor de lo que nuestros instrumentos indicaban inicialmente para la fosa. Encendimos los proyectores exteriores. Lo que vimos desafió toda descripción. No era el lecho marino esperado. Era una ciudad. No una ruina natural, sino una metrópolis construida, de proporciones colosales y arquitectura alienígena. Edificios de piedra oscura, algunos intactos, otros erosionados por eones de abismo, se extendían hasta donde alcanzaban las luces. Sus formas no seguían ninguna geometría euclidiana. Los ángulos parecían retorcerse, las superficies pulsaban visualmente de una manera que perturbaba la percepción. No se parecía a ninguna civilización, conocida o imaginada. Era algo que pertenecía a otro universo, a otra escala de tiempo. En el centro de esta ciudad imposible, a la distancia iluminada por nuestros proyectores, se alzaba una estructura particularmente masiva, una especie de torre o templo, construido con un material aún más oscuro y liso, con grabados que recordaban al fragmento que teníamos a bordo. El capitán Rostova, al verlo, emitió un sonido que era mitad asombro, mitad horror. «Dioses, ¿qué es esto?», susurró. Yo, a pesar de mi racionalismo, sentí una punzada de temor, mezclada con una excitación profesional incontrolable. Una ciudad intacta, de una antigüedad inconcebible, en el fondo del océano. Era el descubrimiento más grande de la historia de la humanidad. Mi mente científica luchaba por procesar la imposibilidad. Mientras observábamos, notamos algo más. Débiles, intermitentes, parecían emanar luces del interior de la torre central y de otras estructuras principales. Y entonces, con una claridad que helaba la sangre, escuché un sonido. No con los oídos, sino como si resonara dentro de mi cráneo. Era una melodía, simple pero extrañamente hipnótica, compuesta por tonos que no correspondían a ninguna escala musical terrestre. Una llamada. El capitán Rostova también la oyó. Su rostro se crispó de horror. Es la música de la que hablaban Lena y Sergei, dijo con voz temblorosa. La que oía Carter antes de irse. Se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. Alistair, tenemos que irnos. Ahora. Lo que sea que esté ahí. No es de este mundo. Pero el Tritón estaba muerto. Sin propulsión, con sistemas eléctricos moribundos y sin comunicación, estábamos atrapados. ¿Y la llamada? La llamada se hacía más insistente. No era solo un sonido. Era una sensación de anhelo, de conocimiento prohibido, de un lugar al que pertenecíamos en un nivel primigenio e inarticulado. Mi resistencia racional se debilitaba con cada latido. Era la misma fascinación malsana que había visto en Carter, la misma que había llevado a Lena y Sergei a la locura. Pero en mí se manifestaba de forma diferente. No era miedo irracional, sino una curiosidad abrumadora, una necesidad imperiosa de saber. El capitán Rostova, viendo la lucha en mi rostro, entendió. No... Alistair, por favor, no te dejes llevar. Es la presión, es la falta de oxígeno. No es real. Pero ya no podía estar seguro de qué era real. La luz de la ciudad parecía aumentar. La música se volvía más clara. Y la imagen mental del artefacto, guardado en la esclusa, se fusionaba con las formas de los edificios exteriores. Sentí una conexión entre ellos. Una clave. Hoy es 20 de agosto. He pasado los últimos días solo en la cabina principal. El capitán Rostova. Ella tomó la cápsula de salvamento hace 2 días, con la esperanza quimérica de ser encontrada. La vi partir por el ojo de buey. Supongo que la corriente la habrá llevado lejos, si la presión no la destrozó antes. Ya no tengo miedo por ella. No tengo miedo por mí mismo de la manera convencional. La luz del templo es ahora casi cegadora, incluso a través del grosor del casco y el agua.
La música es una marea que me inunda. La ciencia, la razón, el orgullo académico. Todo se desvanece ante la magnitud de lo que se extiende fuera. Es la verdad. Una verdad que aplasta la mente humana. Una verdad que no estábamos destinados a conocer. Pero habiendo llegado tan lejos, no puedo apartarme. Siento la llamada ahora, no como un sonido o una imagen, sino como una certeza biológica, atávica. Es una necesidad. El artefacto, entiendo algo de él ahora, no es una herramienta, es un resonador, una llave. Me ha estado llamando todo el tiempo. No tengo fuerzas para resistir más. Mi última dosis de sedantes ha pasado. Tengo la escafandra de exploración de emergencia puesta. Sé que es una locura suicida. La presión debería aplastarme instantáneamente al salir. Pero algo dentro de mí me dice que no lo hará. Que la ciudad me espera. Que aquellos que la construyeron o que la habitan me recibirán. Hay un horrible, indescriptible placer en esta capitulación. No sé si este informe llegará a alguien. Si lo hace, que el mundo sepa lo que encontramos en el abismo. Y que sepa que hay lugares y verdades bajo las olas que es mejor dejar olvidados para siempre. Voy a abrir la esclusa. La luz me guía. La música me atrae. Voy al templo. El manuscrito termina aquí abruptamente. La tinta se difumina en la última línea, como si la pluma hubiera caído o la mano se hubiera paralizado.